y la demanda. Ahí nos habíamos quedado en la clase anterior. El modelo básico de oferta y demanda es el caballo de batalla de la microeconomía. La oferta y la demanda son los que hacen que el mercado funcione. Y recordémonos que la microeconomía se encarga del estudio del mercado, de cómo aprovechar los escasos recursos para el bienestar de la sociedad. La oferta y la demanda nos ayuda a comprender por qué y cómo varían los precios y qué ocurre cuando interviene el Estado en un mercado. El modelo combina dos importantes conceptos, una curva de oferta y una curva de demanda. La curva de la oferta. Las curvas que aquí trabajamos, o sea, las gráficas que estamos viendo, ya les dije que es puro análisis, solo analizar, solo es graficar cuáles son las preferencias del consumidor, que era el tema anterior, cómo se mueve la curva de la oferta, cómo se mueve la curva de la demanda, que es lo que vamos a ver en este tema. Son gráficas para puro análisis. La curva de oferta representada por la curva S de la figura 2.1 muestra la cantidad que están dispuestos los productores a vender de un bien a un precio dado, manteniendo constante los demás factores que puedan afectar la cantidad ofrecida. ¿Qué nos dice esto? Que los productores, ¿se recuerdan que habíamos visto algo sobre la ley de la oferta y la demanda? Que los productores van a estar dispuestos a vender más cuando el precio de los productos sube. Los productores van a estar dispuestos a vender más. Si el precio de los productos baja, los productores van a estar dispuestos a vender menos. ¿Por qué? Porque si los precios suben, quiere decir que ellos van a ganar más. Y si los precios bajan, quiere decir que ellos van a ganar menos. Muchas veces los productores se la juegan guardando producto cuando ellos han conseguido la materia prima más económica y pueden colocar precios más altos. Pero también a veces se la juegan porque en lugar de subir los precios van a bajar. Pero son las disyuntivas a que se enfrentan los comerciantes en el mercado, o sea, las contradicciones. Como podemos ver en la gráfica, cuando el precio 1 es el precio más alto y el precio 2 es el precio más bajo. El precio lo tenemos en la vertical y la cantidad lo tenemos en la horizontal. Cuando el precio 1, que es el más alto, está en el mercado, los productores están dispuestos a vender dos cantidades. Recordémonos que la Q es cantidades y la P es precio. Cuando el precio 2, que es el precio más bajo, está en el mercado, los productores están dispuestos a vender menos cantidad. ¿Por qué? Porque saben que aquí van a ganar menos porque los precios en el mercado están bajando. ¿Qué nos dice la gráfica? Cuando el precio está bajo, la cantidad esta es la curva de la oferta. Los productores están dispuestos a vender menos. Cuando el precio sube, los productores están dispuestos a vender más. La curva de la oferta representada por la curva S, que sería esta, se va a desplazar hacia arriba cuando los precios suben. Pasó de aquí hacia arriba en forma positiva. Cuando los precios bajan, que sería la curva S1, la curva se desplaza hacia abajo en forma negativa. A mayor precio, mayor cantidad están dispuestos a vender los productores y a un menor precio, menor cantidad están dispuestos a vender los productores. Esta relación puede expresarse en forma de ecuación donde QS es igual, o sea, la cantidad de S es igual a QS, la cantidad de S multiplicada por el precio. La cantidad multiplicada por el precio. Cuanto más suba el precio,
más están dispuestos los productores a vender. ¿Entendemos esta gráfica? Sí, licenciada. Gracias. Bueno. La curva de la oferta se desplaza entonces hacia la derecha, de S1 a S, de S a S1. Si los costes de producción disminuyen, o sea, estamos produciendo con un costo más bajo, entonces nosotros podremos producir más cantidad porque los costes están bajando. Podemos producir más cantidad al mismo precio o al mismo costo. Entonces la curva se va a desplazar siempre en forma positiva, pero produciendo más cantidad del mismo artículo. Cuanto más alto es el precio, más pueden y quieren producir y vender las empresas. Por ejemplo, una subida del precio puede permitir a las empresas existentes aumentar la producción, contratando más trabajadores u obligando a los que ya tienen a realizar horas extraordinarias con un coste mayor para la empresa. También pueden expandir la producción a largo plazo ampliando sus plantas. Puede ser que nosotros teníamos un espacio muy reducido para poder producir y ampliando la planta nosotros vamos a poder producir más y siempre al mismo costo, porque no se está tratando de que los costos suban o bajen, no que es el mismo costo, pero estamos produciendo más porque la planta es más grande. Una subida del precio también puede atraer al mercado a nuevas empresas. Cuando los productos suben su precio, pero todo lo demás permanece constante. Cuando hablamos de que todo lo demás permanece constante, es que no ha subido ninguno de los precios de materia prima, de mano de obra, de gastos de fabricación, nada. Solo sube el precio de los artículos. Estas se enfrentan a unos costes más altos a causa de su inexperiencia en el mercado. O sea, cuando viene una empresa nueva o vienen nuevas fábricas al mercado, no tienen mayor conocimiento sobre con qué proveedor podemos comprar más barato, en qué lugar podemos comprar más barata la materia prima, cómo podemos conseguir mano de obra más económica. Entonces, esas empresas que entran como nuevas al mercado van a sufrir con costos altos porque no tienen experiencia de cómo se maneja el mercado. Y por tanto, la entrada en el mercado no les habría parecido económica si el precio hubiera sido más bajo. Cuando entran nuevas empresas, tienen que llegar a competir con las que ya están dentro del mercado y las que ya están dentro del mercado tienen ya suficiente experiencia de cómo se manejan y puede ser que a esto les resulte mucho mejor vender a un precio alto porque ellos sí manejan muy bien los precios del mercado. Otras variables que afectan la oferta. Dailin, buenos días, Dailin. Sí, buenos días. ¿Puedes leer esta, por favor? ¿Podría repetir? Es que se trabó, disculpe. ¿Me podrías ayudar a leer esta diapositiva? Muy bien. La cantidad ofrecida puede depender de otras variables, además del precio. Por ejemplo, la cantidad que los productores están dispuestos a vender
depende no solo del precio que perciban, sino también de sus costes de producción, entre los que se encuentran los salarios, los intereses que han de pagar y los costes de las materias primas. Gracias, Daily. Otras variables que afectan la oferta. La cantidad ofrecida puede depender de otras variables, además del precio. Por ejemplo, la cantidad de productores que están dispuestos a vender depende no solo del precio que perciben, sino también de sus costes de producción. Puede ser que en el mercado el precio haya bajado, pero los costes de producción están altos. Puede ser al contrario, que el precio en el mercado subió y también los costes de producción están en el mismo nivel o en el mejor de los casos bajaron. También pueden ser los salarios. Tomemos en cuenta, por ejemplo, aquí en Guatemala, que existe el salario mínimo. Todo permanece constante. Los precios en el mercado, los productos de la materia prima y de los insumos, la mano de obra. Pero resulta que el gobierno eleva el salario mínimo y ahora las empresas tienen que pagar más. Eso también es un factor que hace que la oferta varíe. Los intereses que han de pagar, muchas empresas trabajan a base de créditos, a base de financiamientos, y por esto lógicamente tienen que pagar un interés. Si la empresa hizo un préstamo para poder producir, querrá con el precio de los artículos reponer lo que está pagando en intereses por el préstamo que le dieron. Y peor aún, si los costes de materia prima suben, pues lógicamente los costos de producción de los productores van a subir y estos van a estar dispuestos a vender más si el precio sube. Pero si suben los costos y el precio se mantiene en el mercado, los productores no van a estar dispuestos a vender mayor cantidad porque a ellos no les tiene cuenta por la elevada del precio de la materia prima. La curva de la oferta S de la figura 2.1, esta es la figura 2.1 y esta es la curva, corresponde a determinados valores de estas otras variables. Una variación de los valores de una o más de estas variables se traduce en desplazamiento de la curva de la oferta. La curva de la oferta S de la figura muestra que al precio P1, la cantidad producida y vendida sería de Q1. Cuando el precio está en P1, la cantidad producida sería la de Q1. Cuando el precio está normal, digamos, corresponde a determinados valores de estas variables, una variación de los valores de una o más de estas variables se traduce en desplazamiento de la curva. Por ejemplo, muestra que el precio de P1, la cantidad producida y vendida será la de Q1. Aquí son la línea punteada. El precio está en 1, los productores están dispuestos a vender Q1. Cuando los precios permanecen constantes, cuando los precios no han subido, cuando son otros factores los que se mueven. Puede ser que el precio esté alto, pero subió el precio de la materia prima. Entonces no van a estar dispuestos a vender Q2 porque hay un precio alto, pero también hay un costo alto. Entonces, P1, cuando otras variables se mueven, está dispuesto a vender o a producir Q1. Aquí tomamos en cuenta las líneas punteadas. Supongamos que disminuye el costo de las materias primas. ¿Cómo afecta esta disminución a la curva de la oferta? Aquí vimos que el precio de las materias primas había subido. En esta, el precio está en lo más alto, pero subió el precio de la materia prima. Entonces, las empresas no están dispuestas a vender mayor cantidad, están dispuestas a vender Q1. Pero, ¿qué pasa si disminuye el costo de las materias primas? Una reducción de los costes de las materias primas, de hecho, una reducción de los costes de cualquier tipo, ya sea materia prima, mano de obra, gastos indirectos, baja. Esto aumenta la rentabilidad de la producción. Cualquiera de nuestros costos que haya bajado
que se refleje en los costos de producción va a ayudar, aumenta la rentabilidad de la producción, animando a las empresas existentes a incrementar la producción y permitiendo a las nuevas entrar al mercado. Cualquiera de nuestros costos de producción bajó. Puede ser que sea la mano de obra, sea la materia prima, sean los gastos de fabricación. Cualquiera de esos que haya bajado va a permitir o va a motivar a las empresas a producir más, porque están produciendo a un bajo costo y el precio se ha mantenido, ni ha subido ni ha bajado. Esto también motiva a nuevas empresas a entrar al mismo mercado. ¿Por qué? Porque se está produciendo a costos bajos y se está vendiendo a un precio bastante bueno. Si al mismo tiempo el precio del mercado permaneciera constante en P1, sería de esperar que la cantidad ofrecida fuera mayor. O sea, el precio se mantiene en P1 y alguno de nuestros insumos, alguno de nuestros elementos del proceso de producción bajó, entonces eso significaría que el precio está alto y nuestros costos de producción son bajos y que entonces a los empresarios o a los productores les interesaría vender una mayor cantidad porque están con costos bajos y precios altos. En la figura 2.1 se muestra por medio de un aumento de Q1 a Q2, de Q1 a Q2. Cuando los costes de producción disminuyen, la producción aumenta, independientemente de cuál sea el precio del mercado. Cuando los costes de producción disminuyen, la producción aumenta. No importa cuáles son los costos del mercado, pero están disminuyendo los costos, entonces nos tiene cuenta producir más porque estamos produciendo a un precio más bajo. Toda la curva de la oferta se desplaza pues hacia la derecha, lo cual se muestra en la figura por medio de un desplazamiento de S a S1. El precio está alto y los costos de producción están bajos. Bueno, entonces el precio está alto y los costos de producción están bajos, vamos a producir Q2. Eso significa que la curva se desplaza de Q1 a Q2. ¿Por qué? Porque el precio está alto y a nosotros nos conviene porque los costos están bajos. Entonces, de la Q1, que era la cantidad anterior, lo que habíamos visto en la gráfica anterior, se desplaza hacia Q2 porque los productores o los fabricantes están dispuestos a fabricar más de lo que se venía fabricando cuando los costos estaban más altos. Si ustedes observan las gráficas, es puro análisis. Aquí no tenemos fórmulas para calcular, aquí no estamos graficando otra cosa que no sea la relación que hay entre el precio de venta y la cantidad que están dispuestos a vender los productores. ¿Estamos? ¿Entendemos las gráficas? ¿Alguien que no lo haya entendido y me diga que quiera que yo le explique de nuevo? Por mí todo claro, licenciada. Ya comprendimos, Stephanie, que es puro análisis las gráficas, ¿verdad? Sí. Bueno, el precio está alto y los insumos están bajos. Bueno, entonces produzcamos bastante, pues. Q2. Y la curva se desplaza hacia la derecha. Recordémonos que cualquier desplazamiento de la curva hacia la derecha es positivo. ¿Por qué? Los productores están ofreciendo bastante producto porque el precio está alto, pero sus insumos están bajos. Entonces van a producir más. La curva de demanda. La curva de demanda indica cuánto están dispuestos a comprar los consumidores de un bien cuando varía el precio unitario. La curva de la oferta era cuánto estaban dispuestos a ofrecer los productores dependiendo del precio de los insumos y del precio del producto en el mercado. La curva de la demanda es la que está del lado del consumidor. ¿Cuánto están dispuestos a comprar los consumidores si el precio de los artículos sube o baja? La curva de la demanda indica cuánto están dispuestos a comprar los consumidores de un bien
¿Cuándo varía el precio unitario? Podemos expresarla matemáticamente de la siguiente forma. La cantidad de demanda QD es igual a QD, cantidad de demanda multiplicada por el precio. O representarla gráficamente como está en la figura 2.2. Cuando el precio está bajo en P1, los consumidores están dispuestos a comprar Q2, 2 unidades. Cuando el precio está alto en P2, los consumidores están dispuestos a comprar Q1, o sea, menos cantidad. Cuando el precio está alto, los consumidores están dispuestos a consumir menos. Y cuando el precio está bajo, los consumidores están dispuestos a comprar más. ¿Entendemos la gráfica? ¿Entendemos la gráfica de la curva de la demanda, chicos? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Gracias. Bueno. Vamos a ver. Freddy Gustavo. Buenos días, Freddy. No, que ya, licenciada, no sé si me escuchan. Te escuchamos perfectamente, Freddy. Sí, dígame. ¿Qué nos representa la curva de la oferta? La curva de la oferta. ¿Sí? Yo creo que es lo de las cantidades que hay disponibles o que se han producido, ¿no? Que se han producido, sí, las cantidades que se han producido, pero ¿cómo se maneja la curva de la oferta? ¿Qué la mueve? ¿Qué la mueve a la derecha? ¿Qué la mueve a la izquierda? ¿Qué la hace subir? ¿Qué la hace bajar? El precio tanto de la materia prima como el precio de venta, se podría decir. Exacto, así es. Gracias, Freddy. Bueno. La curva de la oferta es la que nos presenta o nos representa las condiciones del productor. Cuando los productos están a un precio alto, el productor va a querer ofrecer más. Cuando los productos están a un precio bajo, el productor va a querer ofrecer menos o vender menos. Pero también hay una situación. El precio puede estar alto, pero los precios de los insumos están bajos, entonces el productor va a querer ofrecer mucho más. Por el contrario, los precios están altos, pero también los costos de los insumos están altos, entonces el productor tampoco va a querer ofrecer mucho. ¿Por qué? Porque tiene que invertir mucho para poder tener la producción. La curva de la demanda. Esteban, buen día, Esteban. Buen día, licenciada. ¿Qué nos representa la curva de la demanda? Ya Freddy dijo que era la curva de la oferta. ¿Qué nos representa la curva de la demanda, Esteban? Yo entiendo que cuando, o sea, los clientes están dispuestos a comprar lo que van a consumir. ¿Pero qué les hace a ¿Puedo ellos creer? estar dispuestos a comprar? ¿El precio? El precio. Si el precio está alto, ¿qué quieren los consumidores, Esteban? Son una curva menos cantidad, supongo. ¿Cómo? Menos cantidad o que baje el precio. Exacto. Si el precio está alto, ellos van a querer menos cantidad, dependiendo también de su renta. Gracias, Esteban. La curva de la demanda lo que nos muestra son las cantidades que está dispuesto a adquirir un consumidor dependiendo el precio de los productos y de la renta. ¿Cuál es la renta? Los ingresos que tiene. La curva de la demanda llamada D muestra que la cantidad demandada de un bien por parte de los consumidores depende de su precio. Glenda, buen día, Glenda. Buen día, licenciada. ¿Cómo entendemos esto? La curva de demanda llamada D muestra que la cantidad demandada de un bien por parte de los consumidores depende de su precio. ¿Por qué depende del precio la cantidad que los consumidores quieren adquirir? Porque si el precio se eleva demasiado, no van a querer comprar. En cambio, cuando baja el precio, van a querer comprar en mayor cantidad.
Excelente. ¿Entendemos entonces, Glenda, qué es lo que nos representa la curva de la demanda? Sí, Bueno, gracias, Glenda. En la curva de la oferta veíamos que la curva tiene pendiente positiva. En la curva de la demanda tiene pendiente negativa. ¿Por qué? Tiene pendiente negativa porque manteniéndose todo lo demás constante, los consumidores quieren comprar una cantidad mayor de un bien cuando baja su precio. Cuando hablamos que todo lo demás permanece constante, hablamos de la renta, hablamos de los ingresos del consumidor. Todo lo demás permanece constante. No ha cambiado nuestro ingreso, no ha cambiado nuestra renta, pero los productos están bajando de precio. Entonces podemos comprar más. Por ejemplo, con los precios normales y mi salario o mi renta normal, yo iba al supermercado y compraba un cartón de huevos. El precio bajó y yo sigo teniendo el mismo ingreso. Como el precio bajó, yo ya no voy a comprar un cartón de huevos, no, que voy a comprar 2. ¿Por qué? Porque el precio de los huevos bajó y yo mantengo mis ingresos, mantengo mi renta. Pero ¿qué pasa si yo tengo la misma renta, el mismo ingreso, y yo voy al supermercado y los huevos subieron de precio? Voy a tener que comprar menos. Ya no voy a comprar un cartón, sino que voy a comprar medio cartón. Por eso se dice que tiene pendiente negativa. Cuando todo lo demás se mantiene constante, los consumidores quieren comprar una cantidad mayor de un bien cuando baja su precio. La cantidad demandada también puede depender de otras variables como la renta. Recuérdese que cuando hablamos de renta hablamos del ingreso, del salario, el tiempo meteorológico y los precios de otros bienes. Cuando hablamos de meteorológico hablamos de las condiciones del tiempo, por ejemplo, lo que acaba de suceder con los vegetales. A lo mejor los insumos no subieron, los insumos se mantuvieron, pero se perdieron cosechas por el mal tiempo. Entonces escaseó el producto y como el producto escaseó, subió de precio. ¿Qué hicimos los consumidores? Consumir menos de esos productos porque los precios de los vegetales subieron, pero nuestros salarios se mantenían. Y también puede ser que la curva de la demanda sea negativa y disminuya la cantidad de productos que quiere adquirir un consumidor por los precios de otros bienes. Cuando hablamos de los precios de otros bienes, por ejemplo, las cosechas se dieron bien, los insumos no subieron, pero sí subió el transporte de las verduras del lugar donde se cosechan a donde se venden. Entonces, los productores tuvieron que subir el precio porque les subió a ellos el costo del transporte. Entonces, los consumidores van a estar dispuestos a adquirir menos. ¿Por qué? Porque el precio subió. No porque hayan subido los insumos, no porque los productores estén invirtiendo más en cosechar, sino que lo que subió fue el transporte de la mercadería. Otros bienes. O subió el combustible, pues. Los productores necesitan combustible para poder trabajar y el precio de los combustibles subió. Entonces, también va a subir el precio de los vegetales y el consumidor estará dispuesto a comprar menos. Por eso se dice que la curva de la demanda tiene pendiente negativa. Cualquier alza en el precio hará que la cantidad demandada por los consumidores baje. Un aumento del nivel de la renta desplaza la curva de la demanda hacia la derecha, de D a D1. Bueno, un aumento de la renta. Ahora gano más, ahora tengo mejores ingresos, entonces puedo comprar más. Puede ser que los precios se mantengan, pero aumentó mi renta, aumentaron mis ingresos, entonces yo ahora puedo comprar más. En el precio 1, yo compraba una unidad. El precio 2, aumentó el precio, pero yo ahora gano más, yo ahora gano mejor, puedo comprar más. Un aumento del nivel de la renta o del nivel de los ingresos desplaza la curva de la demanda hacia la derecha.
El precio se mantiene, pero yo estoy ganando más. Cuando el precio estaba en 1, yo compraba una unidad. El precio se mantiene en 1, pero ahora yo gano más. Entonces yo ahora puedo comprar 2 unidades. Entonces la curva se desplaza de donde estaba hacia la derecha. Esta era la curva que permanecía. Como yo ahora estoy comprando más porque tengo mejor renta, ahora la curva se desplaza hacia la derecha de D a D1. ¿Entendemos la gráfica? ¿Entendemos la gráfica, chicos? Sí, licenciada. Gracias, mamita. Bueno, gracias. El desplazamiento de la curva de la demanda. Veamos qué ocurre con la curva de la demanda si aumentan los niveles de renta. Recordémonos que cuando hablamos de renta, hablamos de los ingresos. Si aumenta el nivel de ingresos. Como se observa en la figura 2.2, si el precio de mercado se mantuviera constante en P1, sería de esperar que aumentara la cantidad demandada, por ejemplo, de Q1 a Q2, como consecuencia del aumento de la renta de los consumidores. El precio se mantiene constante. Con la renta anterior que yo tenía, yo podía comprar una unidad. Pero el precio se mantiene constante y yo ahora gano más. Ahora tengo mejores ingresos. Entonces ya puedo comprar 2. La línea punteada es la que se corre hacia la derecha, porque ahora yo puedo comprar más, porque tengo más ingresos, porque tengo más renta. ¿Cómo aumentaría independientemente de cuál fuera el precio de mercado? El resultado sería un desplazamiento de toda la curva de la demanda hacia la derecha, lo cual se muestra en la figura por medio de un desplazamiento de D a D1. Cualquiera que sea el precio, si yo tengo más renta, si yo ahora tengo mejores ingresos, si yo ahora gano más, yo voy a adquirir más o voy a querer adquirir más de cada producto. Esto sería lo lógico, siempre vamos a querer más. Como tengo mejores ingresos, no importa si el precio se mantiene, si el precio sube, yo tengo ahora más y yo puedo consumir ahora más de lo que consumía antes. Puedo comprar más de lo que compraba antes. Entonces la curva se mueve o se desplaza hacia la derecha, de D a D1. También podemos preguntarnos qué precio pagarían los consumidores para comprar una determinada de Q1, una unidad del producto. Al tener más renta debería estar dispuesto a pagar un precio más alto. Por ejemplo, P2 en lugar de P1. Una vez más, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha. Al tener más renta, debería estar dispuesto a pagar un precio más alto, por ejemplo, el precio de P2, en lugar del precio de P1. Una vez más, la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha. Podíamos pagar muy bien P1, pero ahora gano mejor. Entonces no importa, yo puedo pagar el precio 2, el precio más alto. Y entonces la curva siempre se va a mover hacia la derecha. ¿Por qué? Porque no importa que el precio haya subido, porque también subió la renta. Entonces, como yo tengo más ingresos, yo tengo mejores ingresos ahora, lo puedo comprar aunque este suba de precio. Me puedo dar el lujo de seguir comprando aunque suba de precio. Se mueve entonces la curva de la demanda de D a D1, siempre hacia la derecha. Vamos a ver. Ismael Isaías. Dígame, licenciada. ¿Te recuerdas que dijimos que la curva se desplazaba en forma negativa? ¿Por qué se desplaza en forma negativa? No me acuerdo, pero déjeme recordarme. Bueno, te regreso a la diapositiva donde está la curva de la oferta.
donde se desplaza en forma positiva. ¿Para dónde se desplaza? ¿Cómo se desplaza la de la oferta? La de la oferta se desplaza hacia arriba. Hacia arriba. Y la de la demanda se desplaza hacia abajo. Dijimos que cuando se desplazan las curvas hacia arriba son positivas y cuando se desplazan hacia abajo son negativas. Si te recuerdas, dijimos que la oferta tiene pendiente positiva y la demanda tiene pendiente negativa. Ya vimos que son dos formas diferentes en las que se desplaza la curva. ¿Estamos? Sí, licenciada. ¿Te recuerdas ahora por qué decimos que la pendiente de la demanda tiene una pendiente negativa? Sí, porque básicamente entre más oferta hay, menos demanda, porque significa que hay más de un producto. Exacto. Sí lo entiende. Sí. Gracias, Ismael. Bueno. Los bienes sustitutivos y los bienes complementarios. Jefferson. Buen día, Jefferson. Buen día, Jefferson. Buen día, licenciada. ¿Qué entiendes tú por bienes sustitutivos o bienes sustitutos? Todavía no me ha quedado muy claro todavía ese tema. Es que eso no lo hemos visto, hasta ahorita lo vamos a ver. Pero ¿qué entiendes tú por algo sustituto? ¿Qué es sustituir algo, pues? Pues obviamente, o sea, sustituir es algo como cambiar algo, o sea, un bien. Un bien por otro bien. Ajá, supongo. Sí, así es, Jefferson, gracias. Jordi. Buen día, Jordi. Buenos días, licenciado. ¿Qué entendemos por bienes complementarios? Ya vimos que los sustitutos es sustituir uno por otro, perdón. ¿Qué serían los complementarios, Jordi? Tal vez los que complementan, no sabría decirle muy bien. No, vamos a ver. Stephanie Rocío. ¿Qué sería un bien complementario, Stephanie? Stephanie Rocío, ¿dónde andas? Bueno. ¿Sí, Derek? En el caso, viendo lo que dice la diapositiva, sería como dice ahí lo de el precio del pollo y el precio de la carne de res, que podría dejar de comprar uno para comprar el otro. Exacto. Eso es, bienes sustitutos y bienes complementarios. Bueno, vamos a ver. Gracias, Derek. Las variaciones de los precios de los bienes relacionados entre sí también afectan a la demanda. Los bienes son sustitutos cuando la subida del precio de uno de ellos provoca un aumento de la cantidad demandada del otro. Lo que nos decía Derek. Normalmente consumíamos carne de res, pero la carne de res ahora tiene un precio muy elevado. Entonces sustituyámoslo por pollo. Mientras que la carne de res vale alrededor de 30 quetzales la libra, la de pollo vale como 20 quetzales, más o menos. Por ejemplo, el cobre y el aluminio son sustitutos. Como a menudo es posible sustituir uno por otro para usos industriales, la cantidad demandada de cobre aumentará si sube el precio del aluminio y viceversa. Si sube el precio del cobre y baja el del aluminio, pues se va a consumir más el cobre. Asimismo, la carne del ganado vacuno, que sería la carne de res y la de pollo, son bienes sustitutivos, ya que la mayoría de los consumidores están dispuestos a reducir compras de uno de ellos y aumentar la del otro cuando varían los precios. ¿Está muy cara la carne de res? Consumamos pollo. ¿Está muy caro el pollo? Bueno, consumamos jamón o salchichas, pues. Stephanie Rocío, ¿ya puedes habilitar tu micrófono?
Sí, licenciada, me dijeron de que no me escucho y entonces salí y volví a entrar. ¿Ya se me escucha? Ahorita sí te escuchamos. Bueno, muy bien. ¿Me puedes dar un ejemplo de un bien sustituto? Yo puse el del pollo, el del aluminio. ¿Qué ejemplo me podría dar de un bien sustituto o sustitutivo? Puede ser un ejemplo el azúcar. Por ejemplo, hay personas que no pueden consumir el azúcar o tal vez no les gusta tanto y se puede sustituir por miel o algún otro endulcorante. Exacto, el azúcar por la miel. Pero aquí estamos viendo más, Stephanie, en relación al precio. Yo no sé si la miel es más cara que el azúcar, no sé. La verdad no, están muy similares. Igual como el azúcar se puede sustituir, por ejemplo, con otro tipo de endulcorante que casi son siempre al mismo precio. Entonces casi no varían, por eso di ese ejemplo. Exacto, gracias Stephanie. Pablo Sebastián. Buenos días, Pablo. Buenos días, Pablo. Buenos días, licenciada. ¿Me podría dar un ejemplo de productos o bienes sustitutos? Stephanie ya nos puso un ejemplo. ¿Me podría dar un ejemplo de bienes sustitutos? Tal vez podría ser, por ejemplo, un cumpleaños donde se quería llevar Coca-Cola, pero no había o pasó algo, entonces se cambió con una Pepsi. Pero estamos hablando de bienes sustitutos, Pablo, en relación al precio. O sea, algo que tú, por ejemplo, tú necesitas, qué sé yo, vamos a ver, ¿qué ejemplo ponemos? Tú necesitas un par de zapatos, pero los zapatos están caros y ves que los tenis están más económicos. Un bien sustituto serían los tenis, porque al final te van a servir para ponértelos, ¿no? Hablamos de bienes sustitutos y bienes complementarios en relación a los precios. Podría ser que me dijera, bueno, es que Pepsi Cola es más barato que Coca-Cola. Entonces sustituimos la Coca por la Pepsi, que al final las dos son colas y al final las dos nos hacen daño, ¿no? Pero puede ser que la sustituyamos porque Pepsi está más económica. ¿Entendemos esa parte, Pablo Sebastián? Sí, licenciada, gracias por la corrección. Bueno. Los bienes complementarios. Luis Eduardo, buen día, Luis Eduardo. Buenos días, licenciada. ¿Qué es para ti un complemento o qué es un bien complementario? ¿Qué entenderías por eso? Bueno, yo lo que entiendo sería como algo que adiciona, algo que ya tengo, pero que complementa o termina, supongamos una satisfacción, un complemento sería algo que me termina de satisfacer. Exacto, muchas gracias, Luis Eduardo. Los bienes son complementarios, dice la teoría, cuando la subida del precio de uno de ellos provoca una reducción de la cantidad demandada del otro. Por ejemplo, los automóviles y la gasolina son bienes complementarios. ¿Por qué son bienes complementarios? El automóvil necesita la gasolina para funcionar. Pero si la gasolina sube, voy a dejar de utilizar gasolina porque está muy cara, entonces tengo que dejar de utilizar el vehículo. El vehículo necesita el combustible, necesita la gasolina. Pero resulta que la gasolina subió mucho de precio, entonces voy a dejar de usar el vehículo o lo voy a usar menos. Si la gasolina baja de precio, entonces yo voy a poder usar con mayor facilidad el vehículo porque la gasolina está económica. Como tienden a utilizarse conjuntamente, el descenso del precio de la gasolina aumenta la cantidad de demanda de automóviles. O sea, la gasolina está económica. Ahorita sí tiene cuenta poder viajar en carro. Bueno, entonces me voy a comprar un carro. A lo mejor en la familia solo teníamos un carro, pero ahora la gasolina está bastante económica y me puedo comprar otro carro para que tenga carro papá y tenga carro mamá. Al contrario, en la familia están los dos vehículos, tenemos los dos vehículos, pero subió mucho la gasolina. Entonces vamos a vender el carro de mamá y que papá se encargue de llevar a los chicos al colegio, que papá se encargue de llevar a mamá al mercado.
Nos deshacemos de un automóvil porque la gasolina está demasiado cara. Bienes complementarios. Asimismo, podríamos poner como ejemplo las computadoras y los programas informáticos. Vayan pensando en un ejemplo porque ya voy a pedir un ejemplo. Las computadoras y los programas informáticos son bienes complementarios. ¿De qué nos sirve tener una computadora si no los programas ilegalmente, va? Porque pirateados los tenemos. Pero ¿de qué nos serviría? Supongamos que nosotros no podemos piratear, que tenemos que tener el programa legal, con licencia. ¿De qué nos serviría a nosotros tener una computadora de las mejores si no tenemos los programas? El precio de las computadoras ha descendido espectacularmente en los últimos 10 años, provocando un aumento no solo de las compras de computadoras, sino también de las compras de paquetes informáticos. O sea, ahorita computadoras salen nuevos modelos y salen con un precio alto. Poquito aparece, pero a los computadores que se dan en el mercado. Existe gran cantidad de estos en el mercado. Bienes complementarios, bienes que necesitan del otro para poder funcionar, o que no nos serviría de nada tener uno si no tenemos el otro. Y vamos a ver, Oliver. Buen día, Oliver. Buenos días. ¿Un ejemplo de bienes complementarios? Déjame pensar. Yo te dejo pensar. La leche, digamos, la leche normal o leche en polvo. La leche normal o la leche en polvo, ¿cómo sería el ejemplo? Digamos, mal en caja, que consiga leche en polvo para sus desayunos o cafés. Ese sería bien la leche en polvo, pero bien complementario. Piensa y en eso vamos a ver qué nos quiere decir Stephanie. ¿Sí, Stephanie? Un ejemplo complementario poder utilizar, entonces ya no tendríamos que bajarle el consumo a la impresora. Sirve tener la impresora si no tenemos tinta, ¿no? Bárbara, vamos, gracias Stephanie. ¿Te escuchamos, Bárbara? De sus teléfonos empiecen a usar el teléfono para protegerlo, quisieran tener la funda. Yo no sé mucho de modelos de teléfonos, ustedes son los que manejan a la perfección. Algo así, me recuerdo yo que había un problema con unos teléfonos que no traían el cargador y que ese se compraba por separado. ¿Alguien se recuerda de qué teléfono es? Lo tienen que comprar Lo por tienen aparte. que comprar por aparte, o sea, bienes complementarios. ¿De qué te sirve tener ese teléfono si no vas a tener el cargador, ¿verdad? ¿De qué te serviría tener el teléfono si no tienes el cargador? Bienes, creo que sí entendemos, ¿verdad? Lo que son los bienes sustitutos y los bienes complementarios. O alguien que no los ha entendido todavía. Alguien que no haya entendido.
bienes sustitutos. Oliver. Sí, licenciada. Gracias, Stephanie. Sí, licenciada. Oliver, entendimos. ¿Sí? Sí, sí. ¿Ya no Así, se te ocurrió ningún ejemplo? Siguiendo con esto de los teléfonos, sería como los auriculares. Si no tenemos un teléfono, no podemos usar los auriculares. Algo así. Al menos que sea para conectarse a la clase. Sí, muy buen ejemplo también, Oliver. ¿De qué nos sirve tener los auriculares si no tenemos el teléfono para poderlos conectar, verdad? Gracias, Oliver. Bueno, entonces por los ejemplos bien atinados que me dieron, yo entiendo que sí comen juntos. El iPhone con el cargador, el teléfono con los auriculares, la impresora con la tinta. No pueden subsistir uno sin el otro. Tienen que estar los dos para poder funcionar. El vehículo con el combustible, etcétera, etcétera. Los bienes sustitutos son aquellos, Oliver, si no recuerdo mal. Yo tomaba leche líquida, pero la puedo sustituir por la leche en polvo. No recuerdo a quién más le pedí ejemplos de esto, pero bueno, hablábamos también del pollo y la carne de res. Hablábamos también del cobre y del aluminio. Bienes complementarios y bienes sustitutos. El precio de los bienes complementarios o sustitutos también desplazan la curva de la demanda. Cuando el precio de un bien que complemente a otro disminuye, la cantidad demandada de uno y la demandada del otro aumenta. Por ejemplo, un bien complementario. Yo tengo mi vehículo y la gasolina está a un precio elevado. Entonces no uso mi vehículo, me voy en el Transmetro, me voy en un taxi colectivo, me voy en bicicleta, me voy a pie para no gastar gasolina porque está muy cara. Pero resulta que la gasolina bajó y bajó exageradamente. Entonces me puedo ir en mi vehículo al trabajo, me puedo ir en el vehículo a pasear, a lo mejor hasta invento mi paseo el fin de semana porque como la gasolina está bastante económica, yo la puedo consumir en grandes cantidades. Cuando el precio de un bien que complementa al otro disminuye, la cantidad demandada de uno y la demandada del otro también aumenta. ¿Está baja la gasolina? Ahora tiene cuenta tener vehículo porque la gasolina está bastante económica, entonces compremos vehículo. La bajada del precio del combustible provocó la subida de ventas de automóviles. O al revés, la gasolina subió demasiado y entonces no se están vendiendo vehículos porque la verdad que mantener un vehículo con la gasolina tan cara cuesta. Lo que podríamos decir, por ejemplo, con el ejemplo que nos puso Stephanie, de la impresora y la tinta. La tinta está económica. Lo que nos pasa ahorita a nosotros en época de exámenes. La tinta está económica. Ahora no sé por qué motivo, tal vez porque ya no mucho se usan cuestiones en físico, pero no sé si ustedes se han dado cuenta que el precio del papel bond está bajando, está en ofertas. ¿Cómo aparecen ofertas que resmas de papel bond tamaño carta de tanto, que cajas de resmas de papel tamaño oficio? A ver, tal vez a lo mejor no se está vendiendo mucho, ya no se consume mucho, pero el precio del papel está bajando. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita en época de exámenes, bueno, está económico el papel, entonces imprimamos en casa las pruebas, pues, imprimamos todo. Ah, no, el precio está muy caro, la tinta para la impresora está cara, mejor vamos a tal lugar donde nos la sacan a tal precio. Bienes complementarios o bienes sustitutos. Cuando el precio de un bien sustituto disminuye, la cantidad demandada de este bien aumenta, pero la demanda del bien al que sustituye disminuye. Por ejemplo, la carne de res y la carne de pollo. Cuando la carne de res sube, pero si fuera al contrario, si el precio del pollo sube y la de res baja, lógicamente se va a consumir más de la carne de res porque bajó de precio y el pollo subió. Bienes complementarios y bienes sustitutos. ¿Alguien que no me haya entendido qué son los bienes complementarios y los sustitutos?
¿Alguien que no haya entendido? ¿Y cómo funciona la cantidad que está dispuesto a comprar el consumidor dependiendo si los bienes son complementarios o son sustitutos? Por mi parte, todo claro, licenciada. Gracias, Stephanie. Bueno, continuamos. Concepto de precio e ingresos. ¿Qué es el precio? José Javier. Buen día, José Javier. ¿Qué es el precio? Para ti, ¿qué es? Buen día. Buen día, José Javier. ¿Qué es el precio? El precio se le puede definir como aquella cantidad que se le puede adquirir a un bien. O sea, en un ejemplo, si estamos viendo una demanda en el mercado, podemos poner un precio que compita con los demás. Exacto. Obviamente, bueno, no estamos en análisis de mercado porque en análisis de mercado se ve todo eso. Un precio que compita con los demás, como dice José Javier. El precio es la cantidad necesaria para adquirir un bien, un servicio u otro objetivo. Suele ser una cantidad monetaria, lógicamente tenemos que pagar con moneda. En otras palabras, el precio es el valor que debemos pagar, normalmente en dinero, para obtener algo, ya sea un producto, un servicio o cualquier otro artículo. El precio, entonces, es la cantidad que nosotros vamos a dar a cambio de que nos presten un servicio o que nos vendan un producto. Para que se realice una compra o venta, tanto compradores como vendedores deben estar de acuerdo con el precio. Por ello, es un indicador del equilibrio entre consumidores y ahorradores cuando compran y venden bienes o servicios. Vamos al mercado y vemos que el tomate está a 12 quetzales la libra. Entonces no lo compro, está muy caro. Pero si viene el vendedor y me dice, mire, se lo voy a dejar a 8. Entonces ya hay un convenio. Ya estamos de acuerdo. El vendedor le va a bajar al precio que me está dando y yo lo voy a comprar porque al precio que me lo está dando, sí, yo ya lo puedo comprar. Por ello, es un indicador del equilibrio, dice, entre consumidor y ahorradores cuando compran y venden bienes o servicios. Hablemos de servicios, hablemos de una peluquería. La peluquería que está cerca de mi casa cobra 50 por el corte. Pero camino un poquito y a 2 cuadras hay otra peluquería que me va a cobrar 40. Si camino otro poquito voy a encontrar una que me cobra 30. El precio es entonces lo que el consumidor debe de pagar por adquirir un producto o un servicio. Y para que la transacción se realice, deben estar de acuerdo los dos. Tanto el vendedor, que le va a poner un precio a su producto, que le permita ganar lo necesario, pero que también le permita al comprador poder adquirirlo. No voy a poner un precio demasiado alto en el que el consumidor ya no lo pueda adquirir. Y del lado del consumidor, el precio es lo que está dispuesto a pagar por adquirir un bien o un servicio. Carla Rosemary. Buen día, Carlita. Sí, licenciada. ¿Me ayudas a leer esta, por favor? Ok, ahorita lo leo. Existe una teoría económica que sirve para representar ese equilibrio entre los compradores y vendedores. Es llamada la ley oferta y demanda. Y esta ley nos dice que el valor cambia hasta que la cantidad de lo que se ofrece y de lo que se busca comprar se equilibra. ¿Qué entenderías tú ahí, Carlita? Esta ley nos dice que el valor cambia hasta que la cantidad de lo que se ofrece y lo que se busca comprar se equilibran. ¿Qué entenderías tú por eso? No sé, licenciada, no se me ocurre muy bien, pero tal vez de que las ventas, podría decirse, o los productos se venden mejor cuando tienen un precio menor, o sea, son más demandados cuando tienen el precio bajo. De acuerdo, vamos a ver, Carlita, gracias. Catherine. Vamos a ver quién me levantó la mano. Derek. Te escuchamos, Derek.
Viendo lo de la ley, la oferta y la demanda sería en el caso de un teléfono, ¿no? El iPhone es el que está más caro actualmente y está, digamos que un Xiaomi que cuesta a menor precio, entonces la gente se va a enfocar más a ir al menor precio y no la calidad del teléfono. Exacto. Aunque los Xiaomi dicen que están saliendo buenos ustedes. Sí, de eso estoy viendo que los Xiaomi están saliendo buenos, pero sí, la mayoría seguía por la calidad del teléfono, entonces hay más personas que se enfocan en el iPhone que en un Xiaomi. Exacto. Gracias, Derek. Katherine, ya habías habilitado tu micrófono. Sí, sí. En esta diapositiva dice, esta ley nos dice que el valor cambia hasta que la cantidad de lo que se ofrece y lo que se busca comprar se equilibran. ¿Cómo entenderías tú eso? Por ejemplo, que siguiendo el tema de los teléfonos, hablemos de, por ejemplo, un Samsung S23 es una generación anterior del que está ahorita. Ese antes ofrecía ciertas características que en su momento fueron las mejores, pero ahora salió el Samsung S24 que mejoró pues sus componentes y las características que ofrecen, y por lo tanto, como ha mejorado, su precio aumenta. Y sería lo opuesto, en vez de mejorar, pues su calidad disminuyó, entonces ya el precio bajaría. Eso lo entiendo yo. Exacto. Hablaste de un S23 y un S24. Bueno, y si fuera al contrario, por ejemplo, bueno, salió el S23 y traía nuevas aplicaciones, nuevas tecnologías, y estaba a un precio alto porque salió. Pero sí, cuando salió el S24, que trae todavía mejor tecnología, pues lógicamente el precio del S23 bajó, ¿no? Así es. Bueno, entendemos esto entonces. Dice, esta ley nos dice, bueno, yo por ejemplo, digo, yo quiero un teléfono, y cuando salió el S23, yo no tenía la renta o los ingresos necesarios para poderlo comprar. Pero salió el S24 y el S23 bajó de precio. Ahora sí ya lo puedo comprar, porque como ya bajó de precio, ahora sí ya lo puedo comprar. Eso es lo que nos dice este parrafito. Esta ley nos dice que el valor cambia hasta que la cantidad de lo que se ofrece, hablemos del S23, y lo que se busca comprar, o sea, la renta que yo tengo para poderlo pagar, se equilibra. El S23 bajó el precio y entonces ahora sí me alcanza a mí para comprar. ¿Entendemos, Katherine? Sí, licenciada, así me pasó a mí. ¿Verdad que sí? Yo creo que a mí ahorita me alcanza para el S20, si mucho. Bueno, gracias, Katherine. Muy buen ejemplo también. Vamos a ver. What's. ¿Qué pasó aquí? Wow. ¿Qué pasaría con las siguientes diapositivas? Bueno, permítame, voy a revisar. Bueno, no sé qué pasó con las diapositivas, pero se me cortó la presentación. Entonces, nos vamos a quedar hasta ahí. Información del examen. El día les habilité el anuncio hasta para el día viernes, porque nuestro examen es hasta en la siguiente semana. Nuestra evaluación es el día lunes 19. A la hora del curso, de 10 a 11:30. Permítanme, voy a revisar si les coloqué de 10 a 11:30. Sí, de 10 a 11:30.
Nuestra primera evaluación es el lunes 19 de 10 a 11:30. Y solo quiero que me corroboren, chicos, que están en el salón 104, B104. Sí, licenciada. Ah, bueno. Entonces, el día lunes 19 vamos a tener la maravillosa oportunidad de conocernos en persona. Te vas a asustar, Fátima. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? En plataforma tienen ya colocados los folletos que son la base para la evaluación, la unidad 1 y 2. Esto que estamos viendo esta semana ya no entra, por eso les dije que no se los colocaba en plataforma. Solo entra la unidad 1 y 2. La unidad 2, les dije yo que eran puros conceptos. No vienen gráficas, no viene nada de graficar, no vienen las tablitas, no viene nada, solo vienen puros conceptos de la unidad 2. La unidad 1, pues también como era teoría, entonces solo viene a desarrollar la creatividad, el análisis del folleto número 1. Así es que si no hay preguntas, si no hay comentarios, chicos, esta fue nuestra clase del día de hoy. ¿Sí, Freddy? Sí, licenciada, con una duda con eso lo del folleto. Entonces, lo que va a venir en el parcial es lo que está en el folleto que está en la plataforma. Exactamente. En plataforma tienen, ahorita les digo. En plataforma tienen 2 folletos. En la semana 2 está la unidad 1 y en la semana 4 está la unidad 2. Esos 2 son los que entran en la evaluación. Ok, muchas gracias. No les mando la presentación porque las presentaciones son exactamente lo que está en los folletos. Por eso trato de explicarles todo. Tal vez a veces miran muy cargadas las diapositivas, pero yo trato de explicarles todo porque como ustedes se dan cuenta, el curso es puros conceptos y hay palabritas en que ustedes todavía no logran entender. Entonces, por eso trato de explicarles la mayor parte de los contenidos. ¿Estamos ahí? Sí. Bueno, gracias, Barbarita. Gracias, Freddy. Entonces, si no hay comentarios, no hay ninguna duda. Ya les dije